Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer este brasier para traje de baño a crochet. Y para este proyecto voy a utilizar este material que es 100% algodón. El ovillo viene por 340 gramos, pero aquí voy a utilizar muchísimo menos porque es el sobrante de otro proyecto de este video que te lo voy a dejar por acá. Además, este material me recomiendan usar una aguja de 5 milímetros y voy a usar la aguja de 5 milímetros, pero para la copa exactamente voy a utilizar 4.5 milímetros porque quiero que quede un poco más apretado el tejido de la copa. Voy a utilizar cinta métrica, aguja lanera, marcador de puntos y voy a utilizar estas copas que son de espuma. Estas las saqué de un top que compré, así que podemos utilizar estas o de cualquier otro material. Entonces vamos a comenzar a tejer la copa. Para eso voy a utilizar esta aguja que es de 4.5, medio milímetro más abajo que la que me recomienda el fabricante de este hilo, con la intención de que sea más cerrado el tejido. Entonces vamos a iniciar con un nudo corredizo y voy a hacer cadenas hasta alcanzar el tamaño o la medida que necesito según mi medida de la copa. Aquí en total tengo 9 cadenas y al tomar la medida me da 6,5. Es lo que necesito para el tamaño de mi copa. Ahora voy a hacer 2 cadenas más porque estas 2 cadenas más me van a reemplazar el primer punto medio alto. Entonces en la última que hice voy a colocar el marcador de puntos para marcar ese primer punto. Y aquí en esta número 9 que tengo no voy a tejer, sino que voy a comenzar desde la número 8. Entonces aquí voy a enlazar, inserto en la cadena número 8, inserto la aguja, tomo la hebra y voy a pasar el hilo por las 3 hebras al mismo tiempo. Entonces aquí estas 2 cadenas que tengo aquí tejidas van a reemplazar el primer punto medio alto y este que sigue sería el segundo punto medio alto. Entonces voy a tejer un punto medio alto sobre cada cadena hasta llegar a la última cadena. En total entonces debería tener 9 porque hice 9 cadenas. Ya terminé entonces aquí los 9 puntos, uno sobre cada cadena, y recuerden el primero reemplazado por 2 cadenas. Cuando llego aquí no me voy a devolver en el tejido, sino que aquí voy a hacer el aumento que corresponde para comenzar a crear la forma de la copa. Entonces para eso voy a hacer un punto más en el mismo lugar donde hice el último, es decir, en la primera cadena que tejí. Entonces hago un punto medio alto en ese mismo punto y ahora voy a hacer una cadena que va a ir en el centro, justo aquí, creando como la punta de la copa, y voy a girar el tejido de esta manera para comenzar a tejer de este lado, del lado contrario de donde estábamos tejiendo. Y ahora aquí en la misma última cadena donde tejimos los últimos 2 puntos, voy a tejer 2 puntos más, 1 y 2. Entonces ya tejí los 2 primeros puntos de este lado y aquí voy a tejer el resto, es decir que aquí tenía 9 puntos, entonces tenía 9 más 1 del aumento, serían 10 puntos, y aquí debo tener exactamente los mismos. Después de la cadena debo tener entonces 10 puntos en esta primera vuelta. Entonces vamos a empezar a tejer justo al otro lado de la cadena. Enlazo e inserto la aguja justo aquí. Dejo el último punto para completar los 10 de este lado. Y entonces así me queda la primera vuelta. Comencé desde aquí, fui alrededor y termino de este otro lado. Cuando termine esta primera vuelta, entonces voy a comenzar la segunda con 2 cadenas. Voy a hacer 1 y 2 cadenas y voy a marcar esa segunda cadena, que recuerden
que vendría siendo el primer punto medio alto. Entonces marco esa última cadena, giro el tejido y no voy a tejer en este primer punto porque ya de ahí está saliendo las dos cadenas que reemplazan ese primer punto. Voy a comenzar desde el segundo y voy a crear el punto medio alto en cada uno de estos puntos hasta llegar justo aquí en la punta de la copa. Aquí ya terminé de tejer entonces los 10 puntos que están en este lado, pero tengo que hacer el aumento. Entonces ese punto adicional lo voy a hacer en el centro, porque recuerden que aquí tejí una cadena, entonces justo aquí en el centro voy a hacer ese 11º punto, hago la cadena que corresponde a la punta y ahí mismo de donde salió ese 11º punto voy a hacer el primero del lado de acá. Entonces voy a hacer este punto que sería el primero de este lado y voy a comenzar a tejer entonces aquí los 10 puntos que corresponden de este lado. Y cuando llego al final, este sería el último punto, retiro el marcador de punto y justo donde está el marcador de puntos en esa cadena, ahí voy a tejer el último punto medio alto. Y así termino la segunda vuelta con 11 puntos a cada lado. Ahora voy a comenzar la tercera vuelta igual con 2 cadenas marcando la segunda. Ese es el primer punto medio alto y voy a terminar de tejer hasta aquí. Vendrían siendo un total de 11 más el aumento, serían 12 puntos medio altos. Ya tengo los 11 puntos medio altos, ahora hacemos el aumento. Entonces tejemos en el centro, justo donde está ubicada la cadena. Ya tendría entonces 12 puntos medio altos, la cadena del centro, y comienzo a tejer de este lado exactamente igual. En el centro tejemos el primer punto y aquí entonces voy a tejer los 11 puntos que me quedan restando. Vamos por la cuarta vuelta y en la cuarta vuelta entonces voy a arrancar exactamente igual y aquí voy a tejer los 12 puntos de este lado y voy a hacer el aumento, es decir que quedaría con un total de 13 puntos a cada lado. Llego a la punta, entonces hago el aumento, es decir el punto número 13, la cadena del centro, e inicio a tejer exactamente igual de este lado. El primer punto en el centro y un punto sobre cada punto medio alto de la vuelta anterior. Y termino haciendo el último punto en esta cadena donde está el marcador de puntos. Así terminamos todas las vueltas. Para la quinta vuelta entonces iniciamos igual, vamos a hacer aquí el total de puntos que corresponde, que son 13 puntos, y al llegar al final hacemos el aumento para tener un total de 14 puntos. Ya hice los 13 puntos, aquí en el centro voy a tejer el número 14, que es el aumento, hago la cadena del centro e inicio de este lado exactamente igual hasta tener los 14 puntos que corresponden de este lado en la vuelta número 5. Yo aquí voy a dar inicio a la vuelta número 6, que en este caso sería un total de 15 puntos con el aumento, 15 puntos en cada lado. Y voy a repetir esta misma vuelta hasta lograr el tamaño que yo necesito para que cubra gran parte de la copa de espuma que tengo. Entonces en mi caso necesité un total de 9 vueltas y esas 9 vueltas me dieron 18 puntos en cada lado de la copa. Aquí ya estoy terminando la vuelta número 9 en mi caso, que son 18 puntos a cada lado. Entonces terminé el punto número 18 y ya aquí tengo la copa del tamaño que necesito. Entonces voy a hacer una cadena, corto el tejido, jalo y aprieto.
Entonces este es el tamaño que yo necesito porque cubre la mayor parte de la copa que yo tengo. En el caso de ustedes puede ser inclusive más grande o más pequeña si ese es el caso. Entonces hasta aquí voy a dejarla yo y voy a hacer una exactamente igual. Ahora vamos a tomar la copa y la tejida que acabamos de hacer y vamos a hacer algunas marcaciones para recortarla. Entonces puedo marcar un poco por acá, de este lado. Luego de haber marcado aproximadamente el tamaño de la otra copa, de pronto siendo un poquito más pequeña porque igual aquí tenemos que hacer el tejido de alrededor, entonces vamos a proceder a cortar. Y vamos a asegurarnos también de cortar la otra exactamente igual, que nos queden iguales ambas. Ya que tengo entonces las copas aquí cortadas al tamaño que más o menos necesito, entonces con un lápiz y la cinta métrica vamos a comenzar a marcar todo alrededor donde yo voy a necesitar hacer los puntos, las perforaciones. Y lo voy a hacer de medio centímetro. Entonces voy a marcar medio centímetro aquí. Voy a ir haciendo una línea a medida de que voy avanzando. Una vez ya tengo demarcado entonces aquí el espacio del borde, entonces voy a empezar a marcar los espacios donde voy a hacer la perforación, o sea, los espacios entre punto y punto. Y esto lo voy a hacer más o menos un aproximado de 1 centímetro. Entonces aquí voy a hacer 1, por aquí 1 centímetro más y así sucesivamente hasta que dé la vuelta completa. Entonces para hacer las perforaciones yo voy a utilizar esta cajita donde coloqué unas agujitas para sostener la copa y voy a utilizar un clavo o una puntilla. Aquí podemos ser creativos, podemos utilizar cualquier otro método para hacer las perforaciones. Voy a utilizar esta candela y voy a calentar bien el clavo para hacer la perforación. Una vez tenga hechas ya las perforaciones, entonces voy a tomar una aguja más pequeña. En mi caso voy a utilizar esta de 3 milímetros. Medí varias a ver cuál de pronto entraba mejor en los espacios y esta entra súper bien. Entonces voy a insertarla en la primera esquina, voy a tomar la hebra y voy a pasar el hilo por ahí, voy a hacer un nudo para comenzar. Ahora voy a continuar aquí entonces haciendo primero una cadena y voy a empezar a tejer insertando la aguja en cada uno de los huequitos y haciendo puntos bajos. Vamos a crear puntos bajos a lo largo de toda la copa. Cuando llego aquí a la esquina, a estas esquinitas, voy a hacer una cadena. Hago una cadena y ya continúo. Y es importante que el tejido quede bastante suelto, ya que esta es una aguja muy pequeña para el hilo que estoy usando. Entonces toca sacar con bastante ventaja el hilo y no nos quede muy apretado el tejido. Una vez llego entonces aquí al final, como esta es una puntica, entonces voy a hacer una cadena. Y aquí en este primer puntico que hice voy a hacer un punto deslizado para cerrar. Hago una cadena y voy a cortar dejando bastante espacio aquí porque este hilo que voy a dejar aquí sobrando va a ser el que voy a utilizar para coser la copa alrededor de la copa tejida. Entonces voy a cortar con suficiente espacio de ventaja. Y una vez cortamos, entonces voy a sacar el hilo para crear el nudo y aprieto. Bueno, ahora voy a ubicar la copa tejida sobre la de espuma y voy a enhebrar el hilo, voy a enhebrar la aguja lanera con el hilo que dejé sobrando. Y una vez las tenga ubicadas lo más centrado posible, voy a comenzar a coserlas. Entonces para eso simplemente voy
a insertar la aguja en cualquiera de estas costuritas que tengo aquí disponibles, porque como ven no es exactamente del mismo tamaño. Entonces donde me quede más cercano, ahí es donde voy a insertar la aguja. Entonces por aquí lo inserté en una de estas hebras. Luego voy a ir nuevamente el tejido que tengo aquí en la de espuma y voy a tejer por el centro de estas cadenitas. Entonces voy a seguir haciendo exactamente lo mismo a lo largo de todo el tejido y llegar nuevamente al mismo lugar. Aquí llegué entonces otra vez donde inicié, ya me quedó aquí todo pegado. Voy a revisar de este lado que no se vea mucho la costura. Cuando ya me aseguro que esté todo muy bien, entonces voy a comenzar aquí a insertar la aguja en cualquiera de estas hebritas. Y antes de que salga completamente, entonces aquí en este espacio voy a insertar por el medio la aguja para así crear un nudito. Jalo y así voy creando un nudo. Y ahora puedo, ya que tengo la aguja aquí enhebrada, puedo empezar a esconderla de una vez, de la misma forma que vamos a esconder todas las hebras. Y entonces así voy a repetir el mismo proceso con la otra copa. Una vez tengo las dos copas listas, entonces vamos a ubicarlas una al lado de la otra y necesitamos pegarlas. Para unirlas, entonces voy a comenzar haciendo una vuelta alrededor de ambas de puntos bajos. Y voy a comenzar desde este lado, comienzo desde acá. Voy alrededor de esta abajo y cuando llego aquí voy a pegarla con esta otra para continuar por acá, ir por debajo de ambas hasta llegar nuevamente acá. Entonces aquí voy a unir el hilo y voy a utilizar la misma aguja que utilicé para la copa de 4,5, pero entonces voy a intentar hacer los puntos lo suficientemente anchos para que ahorita no me dé dificultad utilizar la aguja más gruesa. Entonces por aquí voy a añadir el hilo, voy a comenzar con una cadena y voy a comenzar desde el segundo punto a hacer puntos bajos. Bueno, ya aquí estoy terminando entonces en esta copa de tejer los puntos bajos hasta este lado. Entonces ya tengo que pegarla con la otra. Para eso entonces tejo el último punto normal y voy a iniciar aquí simplemente como si fuera el siguiente punto. Entonces inserto la aguja en el primer punto de esta copa, tomo la hebra y paso el hilo haciendo el punto bajo. Y voy a continuar entonces con los puntos bajos sobre esta otra copa y así entonces me quedan ya unidas. Y voy a continuar alrededor. Aquí en este lado nos toca entonces hacer los puntos bajos sobre estas costuras que no son muy claras. Entonces ahí simplemente vamos a ir agregando puntos bajos en los huequitos que vamos encontrando. Una vez termino de tejer entonces de este lado, llego nuevamente al inicio donde hice el primer punto, voy a insertar la aguja, tomo la hebra y deslizo. Y así cierro esta vuelta de puntos bajos. No voy a cortar porque voy a utilizar este mismo hilo para comenzar a tejer la parte que va aquí abajo. Bueno, ahora vamos a sacar un poquito la hebra, vamos a dejar a un lado la aguja más pequeña y vamos a tomar la más grande. En mi caso es la de 5. Entonces voy a comenzar a tejer en esta parte de abajo de las copas. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar con 4 cadenas.
hacemos 4 cadenas, voy a girar aquí el tejido y me voy a saltar este siguiente punto que tengo aquí. En este siguiente punto no voy a tejer nada, voy a insertar la aguja en el que sigue, es decir, en el tercero. Tomo la hebra y voy a hacer un punto deslizado. Voy a deslizar la hebra por esta que tenía anteriormente en la aguja. Y ahora voy a hacer 4 cadenas más y voy a volver a hacer el mismo proceso. Me voy a saltar este que sigue y en el tercero voy a insertar la aguja y voy a hacer un punto deslizado. Y voy a volver a repetir el mismo proceso. Voy a hacer 4 cadenas, me salto un punto y en el que sigue punto deslizado. Y así sucesivamente voy a continuar a lo largo de toda esta vuelta repitiendo el mismo proceso hasta llegar al otro extremo. Ya por aquí estoy haciendo entonces el último punto, que son las 4 cadenas, me salto uno y por aquí en este punto voy a hacer el punto deslizado. Entonces así nos queda esta primera vuelta de onditas. Ahora voy a repetir el mismo proceso aquí para devolvernos para la siguiente vuelta. Pero entonces voy a hacer un total de 4 cadenas y esta vez voy a girar el tejido y esta vez voy a ir a insertar la aguja dentro de esta ondita que tenemos por aquí. Este circulito que se nos forma aquí voy a insertar la aguja y voy a tomar la hebra para hacer el punto deslizado. Repito el proceso de las 4 cadenas y voy a la siguiente. Y en la siguiente inserto la hebra, la aguja y saco la hebra. Y voy a repetir este mismo proceso haciendo las 4 cadenas y el punto deslizado lo hacemos dentro de la siguiente montañita que se nos forma aquí. Bueno, ya aquí hice un total de 3 vueltas. Terminé la segunda, comencé la tercera y aquí estoy terminando la tercera con el punto deslizado. Hago una cadena y voy a cortar. Corto la hebra, jalo el hilo y aprieto para cerrar. Entonces así me queda la parte de abajo del brasier. Ahora voy a hacer un pequeño detalle aquí en el centro. Este es opcional, pero es bastante pequeño y para eso vamos a utilizar la aguja pequeña, en mi caso la 4.5. Entonces voy a insertar el hilo en la segunda cadena que tenemos en cualquiera de las dos copas. Voy a iniciar en esta. Entonces esta es la primera, esta es la segunda, justo aquí voy a añadir el hilo. Una vez añado el hilo, entonces lo voy a sacar y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora me voy a ir a la otra copa. Voy también a ubicar la segunda cadena de aquí para arriba y justo en esa cadena voy a insertar la aguja, tomo la hebra y voy a deslizar. Voy a hacer un punto deslizado para pegar ese grupito de cadenas que ya tejí. Ahora, ya que estoy aquí en este lado, voy a hacer 2 puntos deslizados. Uno aquí, deslizo, y el otro en el punto que sigue. Eso con el fin de moverme 2 puntos arriba, porque necesito cambiar de ubicación. Una vez entonces me moví 2 puntos arriba, voy a hacer 3 cadenas más. 3 cadenas, voy a girar el tejido nuevamente y voy a ubicar la tercera cadena que tejí de este primer grupito que hice aquí abajo. Entonces cuando ubico esa tercera cadena, ahí voy a insertar la aguja, tomo la hebra y hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas más y aquí voy a ubicar el punto donde voy a hacer el punto deslizado, y para eso tiene que ser saltándome un punto, o sea, de aquí sale las primeras cadenas que tejí, entonces me salto este y en este.
¿Por qué? Porque entonces aquí yo me moví con puntos deslizados, me moví 2 posiciones, entonces aquí también tiene que ser 2 posiciones para que queden iguales. Voy a hacer el punto deslizado y hasta este momento entonces tengo esta montañita de aquí, esta que va a pegar al centro del anterior y esta otra. Ya que estoy de este lado de la copa, entonces voy a volver a moverme 2 posiciones realizando punto deslizado y punto deslizado 2 veces. Ahora voy a hacer 3 cadenas más y estas van a ir a este primer grupito que tengo aquí. Entonces voy a cambiar el tejido o a voltearlo para ubicarme mejor y aquí voy a ubicar la tercera cadena en la cual voy a insertar la aguja y voy a deslizar. Ahora voy a hacer 3 cadenas más, ubico el siguiente grupito, la tercera cadena, inserto por ahí, hago un punto deslizado y necesito llegar aquí a la copa, entonces hago 3 cadenas más, ubico el tercero desde aquí, entonces este sería el tercero y hago el punto deslizado. Entonces así sería este pequeño detalle, inclusive se puede hacer un poco más grande si lo desean. Para finalizar entonces vamos a hacer una cadena, voy a cortar el hilo, jalo la hebra y aprieto para hacer el nudo y así me queda entonces este detalle del centro del tejido. Para tejer entonces las tiritas o los cordones que van a ir en la parte del cuello y la espalda, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a tejer 2 cadenas. Luego de tejer las 2 cadenas vamos a ir a la primera que tejimos, pero antes vamos a enlazar una vez. Insertamos en esa primera cadena que tejimos, tomamos la hebra, sacamos y teniendo 3 hebras sobre la aguja vamos a enlazar y a pasar solo por la primera. Aquí creamos la cadena de base. Estas que vamos a tejer aquí van a ser todas las cadenas de base. Ahora vamos a enlazar y vamos a pasar la hebra por las 3 hebras que tenemos en la aguja y así creamos el punto. Vamos a enlazar nuevamente y vamos a la cadena de base que tejimos anteriormente, que son estas 2 hebritas que tenemos por aquí. Insertamos, tomamos la hebra, sacamos y al tener las 3 hebritas en la aguja vamos a crear la cadena de base, que es pasando solo por una hebra, y luego si pasamos por las 3 que nos quedan restando para crear el punto. Y así sucesivamente vamos a seguir tejiendo, enlazando, insertando la aguja en la cadena de base anterior, tomamos la hebra, creamos la cadena de base pasando solo por una hebra y luego sí creamos el punto completo. Vamos a repetir este mismo proceso a lo largo de todo el cordón que estamos tejiendo y vamos a lograr una medida aproximada de 60 centímetros para tener suficiente espacio, suficiente cordón para poder amarrar, si es posible doble, cuando estemos con la prenda puesta. Bueno, una vez tengo entonces la medida deseada, entonces voy a hacer una cadena, voy a cortar, jalo y aprieto para que se me forme el nudo y así entonces me queda lista la tira o el cordón que necesito para amarrar. Entonces voy a hacer en total 4, 2 que van a ir en la parte del cuello y 2 que van a ir en la parte de la espalda. Una vez tengamos todos los cordones hechos, entonces vamos, antes de pegarlos al brasier, vamos a esconderle las hebras. Las hebras las vamos a esconder igual en todo el proyecto. Es decir, en el brasier, todas las hebritas que estén por ahí libres, entonces vamos a esconderlas de esta manera. Vamos a enhebrar la aguja lanera y vamos a pasarlo por los puntos que tengamos disponibles en orden de esta manera. Una vez los pasemos todos, entonces acomodamos el tejido y este pedacito que nos queda aquí sobrando
vamos a abrirlo. Como nos quedan entonces 2 hebras, una de esas hebras vamos a pasarla por cualquier punto que esté cerca y la otra la vamos a dejar donde está, y así vamos a hacer entonces un nudo. Después de hacer este nudo, entonces vamos a cortar a ras. Y finalmente, para pegar todos los cordones, entonces vamos a hacerlo con un pedazo de hilo. Vamos a cortar un pedazo de hilo, realmente no se necesita tanto, y vamos a enhebrarlo a la aguja lanera. Vamos a ubicar el cordón aquí justo detrás de la copa, ¿sí? Los que vamos a pegar aquí. Y de esta manera entonces yo voy a comenzar insertando la aguja en uno de estos punticos que tenemos aquí, y lo voy a pasar por este lado hasta llegar al primer puntico que tengo del cordón, para que así me agarre a ambos lados y poder hacer aquí un nudo. Una vez tengo el nudo, entonces voy a comenzar a coser insertando la aguja varias veces por ambos tejidos, es decir, por el cordón y por la copa. Y al llegar aquí entonces me voy a devolver por cualquier otra hebrita que tenga ahí disponible. Aquí lo importante es que hagamos varias costuras para que quede lo suficientemente fuerte y no se nos vaya a soltar. Bueno, ya aquí entonces le di varias costuras hasta sentir que está lo suficientemente fuerte. Y ahora voy a insertar en cualquiera de estas hebritas, paso el hilo, antes de que salga voy a insertar por el medio para crear un nudito y puedo cortar. Escondemos estas 2 hebras de la misma manera que les dije. Pegamos entonces los otros cordones, por ejemplo estas van aquí justo abajo de la copa, así como esta justo al lado de la copa. Pegamos la otra exactamente igual y ya nos queda listo el proyecto. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.